Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta mesa de discusión de trabajos de manejo de malezas con herbicidas, ambiente y sociedad. Mi nombre es Patricia Díez de Ulzurrun, soy docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Y bueno, en primer lugar agradezco a toda la comisión de ASACIN por la oportunidad de estar presente en este tercer Congreso Argentino de Malezas. Agradezco también a los coordinadores que me han acompañado en esta mesa de trabajo, Juan Carlos Papa y Mario Viña, y bueno, a todos los revisores que también hicieron posible que todos los trabajos estuvieran revisados a tiempo, así como los 40 autores y coautores que han mandado trabajos a esta mesa, los cuales van a poder visitar en estos días en la página del Congreso. Bien, no les robo más tiempo a los expositores, vamos a arrancar con Fernando Oreja, que va a presentar la primera charla o el primer trabajo. Fernando es ingeniero agrónomo y doctor, recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es docente investigador y actualmente está haciendo un postdoctorado en manejo integrado de malezas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos. Y bueno, en esta oportunidad Fernando nos va a estar presentando su trabajo titulado Uso de herbicidas en sistemas de producción de cultivos de granos en la Argentina. Así que bueno, adelante Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Bueno, como bien dijo Patricia, el título de este trabajo es Uso de herbicidas en sistemas de producción de cultivos de grano en Argentina. Esto es un trabajo que realizamos docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía. Y la idea de este trabajo era tener un diagnóstico de cómo se estaban haciendo el manejo de malezas en los cultivos de grano del área productiva de la Argentina. ¿Sí? Para esto nos basamos en el uso de encuestas, ya que las encuestas son una gran herramienta para determinar los niveles de adopción de las prácticas de manejo de malezas y así entender su impacto en las comunidades de las mismas. El uso de las encuestas permite identificar necesidades no cubiertas por la investigación o la extensión, abarcando una gran área de manera sencilla y rápida, con el fin de favorecer una mayor adopción de prácticas sostenibles por parte de productores y asesores. Bueno, en el año 2016 realizamos una encuesta muy parecida a la que hicimos ahora, cuyos resultados fueron publicados en la revista WIT Technology en el 2019, y básicamente la principal conclusión a la que arribamos con esta encuesta fue que el abordaje de la problemática de malezas en Argentina era un abordaje más reactivo que proactivo, ¿sí? ¿Y por qué era reactivo? Porque básicamente estaba dominado por la aplicación de herbicidas más que por el diseño de estrategias de manejo en el mediano y largo plazo. Entonces, 4 años después decidimos repetir esta encuesta para ver si en estos 4 años habíamos notado que había habido algunos cambios en el sistema productivo, como es mayor adopción de cultivos de cobertura, seguían apareciendo, como fuimos viendo a lo largo del día, especies o biotipos de especies de malezas resistentes. Entonces quisimos ver si aquella encuesta con los resultados que habíamos observado hacía 4 años, si más o menos se mantenía lo mismo o estaba cambiando la tendencia. Entonces, el objetivo general de esta nueva encuesta fue diagnosticar la importancia relativa de las malezas y las prácticas de manejo utilizadas en la actualidad, y los objetivos particulares fueron identificar cuáles eran las malezas más problemáticas, evaluar el uso de prácticas de manejo de malezas. Los resultados inferidos en estos dos objetivos los pueden ver en un póster que está publicado en este mismo congreso con el título de Prácticas de manejo de malezas en Argentina. Y el tercer objetivo fue evaluar el uso de herbicidas en cultivos de granos, que son los resultados que les quiero mostrar en esta charla. Bueno, para esto se envió una encuesta, ¿sí?, por correo electrónico a productores y asesores,
Probablemente muchos de ustedes la habrán recibido y muchos se han tomado el tiempo para contestarlo, así que va el agradecimiento a todos aquellos que se tomaron esos minutos. Bueno, y la encuesta tenía ese encabezado, ¿sí? Diagnóstico del manejo de malezas en distintas zonas productivas de cultivos de granos. Las primeras preguntas eran más que nada para caracterizar al encuestado. Después había unas preguntas que eran referidas a cuáles eran las malezas más problemáticas o más difíciles de manejar en los lotes, ¿sí? Como decía Marcelo de la Vega hoy temprano, o cuáles de ellas ellos consideraban que eran resistentes a herbicidas y que tenían problemas en sus lotes. La sexta pregunta estaba relacionada con las prácticas de manejo de malezas y aplicación de herbicidas, que son las que van a estar disponibles en ese póster. Y además, toda esta parte de la encuesta era bastante similar a la que hicimos hace 4 años, pero la que se difundió el año pasado agregaba un punto que era que los encuestados calificaran cuál era la frecuencia de uso de los herbicidas que ellos tenían, tanto en cultivos primavero-estivales como invernales, incluido su barbecho. ¿Sí? Ellos tenían que otorgar un valor de 1 a 5, cuando 1 era que no se aplicaba nunca ese herbicida y 5 que se aplicaba siempre. Y se les daba una lista de todos los herbicidas que se podían usar en esos cultivos. Y la octava pregunta, si consideraban el efecto del herbicida sobre el ambiente. Bueno, en cuanto a la distribución geográfica de los encuestados, la verdad que tuvimos una buena cobertura. Casi todas las provincias productoras de estos, perdón, no los dije, eran los 4 cultivos que nosotros consideramos por su superficie los más importantes, que es soja, maíz, trigo y girasol. Girasol varía un poco año a año, pero podríamos considerarlo como el cuarto. Entonces, la verdad es que tuvimos una buena cobertura en casi todas las provincias, pero hubo una buena concentración en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde casi el 85% de los encuestados pertenecían a esas 3 provincias. En cuanto al universo de encuestados, tuvimos 249 encuestas, de los cuales el 59% dijeron ser asesores, el 42% dijeron ser productores, y casi 3/4 de los encuestados dijeron ser ingeniero agrónomo o algún título equivalente. ¿Sí? Si bien la suma de esto da más de 100%, era porque algún encuestado podía pertenecer a más de una categoría. Así teníamos, dentro de los 249, teníamos un 15% de encuestados que eran solo asesores, un 14% que eran asesores e ingenieros agrónomos, un 24% que eran asesores, productores e ingenieros agrónomos, y así. Solo un 6% eran solo productores, o por lo menos dijeron serlo. Después, en cuanto a los establecimientos que ellos manejaban, o al área de influencia de cada uno de ellos, en soja, el 66% de los encuestados dijeron manejar más de 500 hectáreas. ¿Sí? Este porcentaje de más de 500 hectáreas se mantuvo más o menos igual para el maíz y para el trigo, ¿sí? Un poquito menos del 55%. Entre 300 y 500 hectáreas rondaba entre el 14 y el 23%, dependiendo del cultivo. De 100 a 300 hectáreas estaba entre el 10 y el 8%. Menos de 100 hectáreas era del 6 al 12%, y que no realizaban ese cultivo, en soja fue del 2%, en maíz el 2% también, en trigo era el 10%, que no hacía trigo, y en girasol el 55% de los encuestados declararon no hacer girasol. Por ahí girasol es el más diferente del resto de los cultivos. A lo mejor en esto influye también la distribución de la proporción de los encuestados. Bueno, en cuanto a las especies que ellos encontraron como problemáticas, como pueden ver, la más importante, como venimos viendo hace ya unos años, fue Coniza bonariensis, le siguieron Digitaria sanguinalis, Eleucine indica, Amaranthus hybridus, Sorghum alepense, Amaranthus en general, Coniza en general, Chloris, Comelina. Todas las especies que rankean que están primeras en este ranking, son o bien tolerantes a glifosato o tienen sus biotipos resistentes.
La única excepción que podríamos decir es Digitalia sanguinalis, que por su gran producción de semilla y por esa emergencia en distintas cohortes a lo largo del ciclo de los cultivos de verano, permite escapar a los controles químicos y hace que esté siempre presente. Yendo ya a los herbicidas, al uso de herbicidas en los cultivos primavero-estivales, a la izquierda tienen el listado de los herbicidas y en el eje de las abscisas tienen el porcentaje de adopción que declaró cada encuestado, ¿sí? Con el color verde oscuro son los que dijeron que siempre usaban ese herbicida, color verde claro muchas veces, el naranja algunas, el rosa pocas veces y el rojo nunca. Y el orden se le otorgó en función del porcentaje de uso de siempre, ¿sí? Entonces, si vemos lo que pasó con los herbicidas no selectivos, lo que era bastante esperable, el glifosato fue el herbicida más utilizado, ¿sí? Los agrupamos, esos porcentajes, con más del 96%, está dado entre los que dijeron utilizarlo siempre, muchas veces y algunas veces. Nos pareció que eso marcaba un poco un rango de uso bastante frecuente de ese herbicida. Entonces, como decía recién, entre los no selectivos, el glifosato con más del 96% fue el que lideraba ese ranking. Muy por debajo venían otros herbicidas como el saflufenacil y el paraquat, y bastante más por debajo el glufosinato de amonio con un 13%. Incluso en el glufosinato de amonio no hubo ningún encuestado que dijera que lo usaba siempre. Algunos pocos lo usaban muchas veces y algunos algunas veces. En cuanto a los auxínicos, el 2,4-D fue el que lideró con el 95% de los encuestados que dijo que lo usaban siempre, muchas o algunas veces, seguido por el dicamba con el 80% y picloram con el 71%. Entre los residuales, la más utilizada fue la atracina, con el 90% de los encuestados que lo usaba frecuentemente, bastante más usado que las sulfonilureas, como la primera que aparece es mesulfurón, con el 44%, o las imidazolinonas, que lo primero que aparece es imacetapir, con el 43%. Entre los graminicidas tenemos el clethodim, con un 90% de uso, y un poco más por debajo el aloxifop-metil, con el 64%. Entre los herbicidas de pre-siembra y pre-emergencia fue bastante más parejo, ¿sí? Si incluimos el 90% de la atracina, también tenemos un 86% de los encuestados que dijeron usar metolaclor, 80% con sulfentrazone y 76% con flumioxacin. Se les hizo una pregunta explícita de cuántos utilizaban la técnica de doble golpe, y resultó que el 71% de los encuestados usaban la técnica de doble golpe con un uso bastante alto, ¿sí? Incluso de aquellos que lo usaban siempre. Nos sorprendió un poco, ya que esta técnica supuestamente es una técnica de rescate para lotes que no tuvieron un buen control y debería ser una técnica de emergencia más que de uso frecuente. Te quedan 3 minutos, Fer. Bien, gracias. Con el control de latifoliadas en soja, solo mencionar que Fomesafen estuvo bastante por encima de Benazolim y Benazolim por encima del Lactofen. Cuanto al uso de herbicidas en trigo, de nuevo glifosato fue el que lideró el ranking, ¿sí? Con más del 91% de uso, y glufosinato de amonio en este caso estuvo bastante cerca del glifosato, más del 75% de los encuestados dijeron usarlo. Recuerden que esto abarcaba también el barbecho de los cultivos. En cuanto a los auxínicos, dicamba fue el más usado, ¿sí? O el usado más frecuentemente, mucho más que 2,4-D y más que picloram, que no hubo ningún encuestado que dijera que lo usaba siempre o muchas veces. Y entre los herbicidas de pre-siembra o pre-emergencia, piroxasulfone fue más utilizado que flumioxacin, aunque la diferencia entre ellos era muy baja. Bueno, esto solo a modo de comparación entre una encuesta y la otra.
cuando se les preguntó si consideraban la rotación de modos de acción en el 2016, un 7% dijo que no lo consideraba nunca. En cambio, bueno, en esta nueva encuesta, ese mismo 7% dijo que tampoco lo consideraba. Lo bueno es que bajó un poco la cantidad de encuestados que dijeron que lo consideraban pocas veces, ¿sí? Bajó de 18 a 10%. Los que lo utilizaban a menudo, más o menos es la misma proporción, y subió un poquito los que lo utilizaban siempre. En cuanto a los que contestaron si consideraba la elección del herbicida en los efectos sobre el ambiente, el 85% respondió que sí, solo el 15% dijo que no. Y bueno, como conclusiones de este trabajo de encuestas, es que en general el control de malezas está basado en pocos herbicidas utilizados con una alta frecuencia. Con esta frecuencia de uso, el riesgo de aparición de nuevos biotipos resistentes a herbicidas es muy alto, y estos resultados generan el desafío de incrementar la transferencia de conocimiento hacia asesores y productores, promoviendo el uso diversificado de herbicidas que, junto a las prácticas no químicas, complementan y contribuyen a la eficacia del uso de los mismos. Bueno, muchas gracias a todos, y en especial a los que contestaron las encuestas. Muchos de ellos había un espacio para hacer comentarios y pedían tener un feedback de la encuesta, así que espero que lo estén viendo para poder tener ese feedback. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Fer, excelente presentación. Bueno, paso con algunas preguntas de la disertación. Vos mencionabas que el 85% de los encuestados justamente decía preocuparse por el ambiente, ¿no? Pero bueno, como vemos, la rotación de activos o la no rotación de activos es bastante importante. ¿Qué opinión personal te merece justamente esta reflexión? La verdad es que sorprende un poco, ¿sí? Creo que la intención en los encuestados está de tratar de reducir el uso de herbicidas que pueden llegar a afectar al ambiente. Me parece que en eso la mayoría son conscientes, ¿sí? Lo cual es una buena noticia, es una muy buena noticia, pero me parece que después llevarlo a la práctica cuesta un poco más. Entonces me parece que ahí está la diferencia, y fue más por ahí una respuesta en cuanto a intención que en lo que es en realidad esa última respuesta de que si consideran, sobre todo se nota mucho en ese 71%, que la verdad es que a mí me sorprendió, de encuestados que hacían bastante frecuentemente el uso de la técnica de doble golpe. ¿Sí? Que si tenemos en cuenta el efecto en el ambiente, la técnica de doble golpe no es de las más cuidadosas. Bien, perfecto. ¿Y en qué pensás personalmente que estamos fallando, o en qué deberíamos hacer hincapié desde la investigación, la transferencia o la extensión, ¿no? Porque este mensaje de la rotación y la importancia de rotar los modos de acción para evitar o desencadenar problemas de resistencia, uno creería que lo venimos repitiendo, ¿no? En los últimos años. ¿En qué crees que estamos fallando, o en qué te parece que podríamos hacer hincapié para mejorar un poco esta situación? Bien. Yo lo que creo es que el mensaje está llegando. Si uno ve las redes sociales y muchos productores que participan de ella y asesores, la verdad es que ese mensaje está, pero por ahí el nivel de adopción que está habiendo no llega a cubrir el ritmo, ¿sí? Por ejemplo, la aparición de biotipos resistentes a herbicidas. Y sobre todo que estamos generando más prácticas que llevan generando, fomentando más prácticas que consideran un mayor esfuerzo, si se quiere, de sentarse a pensar, de sentarse a diagramar la campaña, sacando todas las otras preocupaciones que tienen los productores o asesores. Nosotros tenemos que entrar dentro de todas esas preocupaciones para que ellos piensen también en esto. Entonces, es algo que cuesta, es algo que no es sencillo. Tenemos
muchísimo, un abanico grande de herbicidas en los cuales ellos tienen que conocer, tienen que saber cuáles son los modos de acción de cada uno, y eso no es sencillo, porque los tienen que conocer bien para poder usarlos bien. Entonces, bueno, me parece que todavía eso está costando, no es algo fácil. Tampoco nos pasa en la facultad también. Los chicos, los estudiantes les cuesta toda esa parte. Entonces, me parece que es un conocimiento bastante, un conocimiento bastante complicado, si se quiere, para agregarle a bastante más cosas que ya tienen que estar pensando, ¿no? Creo que está por ahí, va por ahí el tema. Me parece que a mí, que nosotros estamos bastante bien en la comunicación. Pero bueno, cuesta. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por la excelente presentación a vos y al grupo. Y bueno, seguramente esperamos para el próximo Congreso de Malezas a ver si hemos avanzado o hemos ido cambiando en algunas de estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Fer, Muchas nuevamente. gracias. Seguimos con la próxima presentación. Vamos a presentar a Lara Svendsen en este caso. Lara es ingeniera agrónoma de la Universidad de El Salvador. Actualmente es investigadora junior en INVIOAR y es estudiante del doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Rosario. Lara nos va a estar presentando en esta oportunidad su trabajo que se titula Búsqueda y selección de agentes herbicidas a partir de extractos acuosos de plantas. Bueno, adelante Lara cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y, sí, como bien dijiste, la búsqueda y selección de agentes herbicidas a partir de extractos acuosos de plantas. Lo que yo les quiero mostrar es un trabajo que plantea el hallazgo de compuestos activos novedosos, ingredientes activos nuevos con nuevos modos de acción que sean parte de la solución a las numerosas problemáticas que, bueno, que ya estamos planteando en este congreso. Nosotros buscamos esto a partir de los metabolitos secundarios de las plantas, los cuales son compuestos que están involucrados en la adaptación a situaciones de estrés y condiciones adversas de las plantas, por ende tienen una estrecha relación con determinados tipos de estrés ambiental. Hay numerosa bibliografía sobre que determinados estrés inducen la producción de metabolitos secundarios, los cuales también está descrito que numerosos metabolitos secundarios suelen tener efecto en la fisiología, en la biología de otros organismos como plantas, pudiendo servir para el desarrollo de nuevos herbicidas. Entonces, con esta premisa, nosotros planteamos un proceso de búsqueda y selección de plantas que estén en situaciones de estrés, no cualquier estrés, sino sequía, altas temperaturas, altos niveles de radiación, que junto con esta bibliografía también tenemos trabajos anteriores de nuestro grupo que la recolección de numerosas plantas a lo largo de muchas condiciones ambientales distintas demostraron que aquellas plantas que se recolectaron en estas condiciones que les menciono tuvieron un efecto inhibidor sobre otras especies vegetales. Entonces, así en las últimas campañas de 2018, 2019 y 2020, se emprendieron 11 viajes en total en los cuales recolectamos 102 plantas. Hubo 3 tipos de selección. En primer lugar, buscar el lugar, estas condiciones que yo les menciono. En segundo lugar, el momento en las cuales se potencien estas condiciones, que no haya lluvias, que haya mucho calor. Y en tercer lugar, una vez que estamos ahí, seleccionamos aquellas plantas que crecen de una manera invasiva, que sean muy competitivas y que estén muy bien adaptadas a ese lugar, pero no solo que crezcan bien, sino que también destaque su crecimiento por sobre otras especies. Es así que aquellas plantas que seleccionamos, las recolectamos, separamos sus diferentes órganos, las plantas se llevan a identificar y en el proceso hacemos una elaboración de extractos acuosos. Esto es mediante el homogeneizado, filtrado, y esa solución se seca por medio del liofilizado obteniendo un compuesto, una especie de polvo seco, que es el extracto acuoso, que luego nos permite realizar ensayos a determinadas concentraciones que nosotros querramos. Luego, todos estos extractos que recolectamos y que elaboramos entran a una primera etapa de selección, en la cual
tenemos tres enfoques. En primer lugar, ensayos de germinación, en los cuales se usan, todo en este ensayo usamos especies dicotiledóneas y monocotiledóneas. Los ensayos de germinación, donde se mide el poder germinativo y el crecimiento de la plántula, ensayos de movilidad, en los cuales se mide la capacidad de los compuestos del extracto de transportarse a lo largo del tejido vegetal. Esto se hace con viales y con brotes de plantas. Y luego una serie de ensayos post-emergentes en los cuales la solución preparada con el extracto es pulverizada en plantas ya emergidas y evaluamos la sintomatología luego del tratamiento y le ponemos un número con una escala que va del 0 al 4. Todos estos ensayos tienen un punto de corte a partir del cual nos permite saber si un extracto lo determinamos de interés o no. Cuando un extracto tiene un efecto de interés, pasa a una segunda etapa de ensayos, en la cual es un conjunto de actividades dinámicas, no hay un paso a paso, no hay un orden, pero les quiero contar más o menos los enfoques que tenemos en esta segunda etapa para aquellos extractos de interés. En primer lugar, una diversificación de especies objetivos. Aquellos extractos que tienen efecto en la primera etapa los probamos con otras especies totalmente diferentes para ver si hay alguna selectividad y tener alguna idea del modo de acción. Probamos diferentes dosis. Cuando hacemos la primera etapa tenemos una dosis predeterminada para cada extracto. Acá probamos dosis menores, en el mejor de los casos conseguir el mismo efecto a menores dosis. Buscamos bibliografía. Acá es muy importante que ya tengamos determinado, que ya sepamos la especie de la planta con la cual elaboramos estos extractos de interés, para ver si ya se sabe algo de su fitoquímica y tener alguna idea de cuál es el compuesto que está teniendo este efecto. Y luego probamos también diferentes extractos. El primer screening lo hacemos con un extracto acuoso y la elaboración con otro tipo de solventes nos permitiría saber si podemos tener mayor rendimiento de este compuesto, que aún no lo sabemos, porque recordemos que nosotros estamos trabajando con un extracto sin saber específicamente, cuando vemos que tiene efecto, qué molécula es. Entonces lo que yo les quiero compartir en esta charla es un extracto en particular que tuvo un efecto muy interesante. Cuando hicimos la primera etapa del screening, tuvo un efecto muy leve en germinación. En movilidad también fue muy leve, pero estos son los diferentes extractos de los diferentes órganos de la misma planta. Vimos algo de efecto en la flor y en el fruto. Pero cuando hicimos los ensayos post-emergentes, los cuales los realizamos en la primera etapa con plantas de mostaza y de moa, vimos un efecto fulminante en las plantas de moa, que hubo 3 extractos, es decir, los que estaban elaborados con flor, fruto y hoja, que las plantas terminaron muertas, no hubo ningún tipo de rebrote, y bueno, en mostaza obtuvimos ese efecto con el extracto elaborado con el fruto. Acá fue que decidimos, bueno, es un extracto de interés, pasemos a la segunda etapa, indaguemos más. ¿Qué hicimos? Hicimos el mismo ensayo de pulverización con otras especies. Y acá tuvimos diferentes efectos según la especie tratada, que yo acá se lo marco con la escala numérica que nosotros utilizamos, pero también en grados de nulo, moderado y severo. Nulo fue el caso de la especie de Lolium, que no hubo ninguna diferencia entre las plantas control y las tratadas. Después tuvimos un efecto leve en avena, y un efecto moderado en plantas como maíz, lechuga, trébol blanco, que les muestro una foto ilustrativa de que claramente hay un efecto entre las plantas control y las tratadas, pero las tratadas de todas formas lograron seguir creciendo luego y no murieron. Pero cuando pasamos a las plantas que tuvieron un daño severo, ¿a qué nos referimos con esto? Que las plantas directamente murieron y no hubo ningún tipo de rebrote. Este fue el caso de Hipomoea, de Setaria, que es la moa, Amaranthus y el sorgo. Esto es lo que les quiero compartir en detalle. Recordemos que estas fueron plantas pulverizadas con el extracto elaborado con esta planta, un extracto acuoso, a 20 miligramos por mililitro. Y este fue el efecto que tuvimos a los 7 días de pulverizadas, excepto en sorgo, que es a los 14 días, y las plantas de la foto, aunque tienen algo de tejido verde, no hubo ningún tipo de rebrote. Y bueno, fue muy interesante, es muy interesante el hecho de que
las plantas no hubo efecto de contacto, sino que fue algo progresivo y los tejidos terminaron totalmente necrosados y siempre mantuvimos las plantas después para asegurarnos si había rebrote y nunca lo hubo. Luego probamos este extracto, lo comparamos con el ácido pelargónico, que es un bioherbicida, y lo hicimos para que sea más fácil de entender. Arriba son todas monocotiledóneas, abajo son todas dico. La primera tanda de maceta a la izquierda es control, no tiene ningún tipo de tratamiento. Al medio el ácido pelargónico a una dosis de 4%, que buscamos en la bibliografía y era una dosis media, media alta. Y la última tanda de macetas con nuestro extracto acuoso de lo que llamamos la planta 33, a una dosis de 20 miligramos por mililitro. Y bueno, el efecto fue mejor que en el ácido pelargónico. Esta foto a los 7 días. El ácido pelargónico tiene un efecto de contacto, por ende su efecto se ve enseguida, en cambio el extracto tarda un poco más. Y como se ven en las plantas monocotiledóneas, hay una diferencia entre moa y sorgo y maíz y avena. Esto también lo repetimos en plantas de Amaranthus palmeri, en los cuales se vio lo mismo. Las plantas tratadas con el extracto tuvieron un efecto mucho más severo que aquellas tratadas con el ácido pelargónico. Y lo interesante de esto, que les voy a compartir con un video, es que posiblemente el efecto suponemos que podría ser sistémico porque es progresivo. En estos videos tenemos a la derecha plantas de hipomoea pulverizadas a la misma dosis, a la izquierda el control, y luego las plantas pulverizadas, y a la derecha son plantas de Amaranthus. Y bueno, espero que lo puedan ver bien. A los primeros días es muy leve lo que se ve, y a medida que avanza pareciera haber una traslocación del extracto a lo largo de la planta y un daño de tejido progresivo hasta que al final las plantas quedan totalmente dañadas y no, repito siempre, no vuelve a haber rebrote. Ya para los 9 días, en el caso de Amaranthus, termina de morir la planta, y bueno, en el caso de Hipomoea para los 10, 11 días. Y bueno, con esto, a modo de cerrar lo que les intento compartir acá de nuestro trabajo, ¿cuáles son las conclusiones? Al principio yo les hablé de esta búsqueda de compuestos activos a partir de plantas, y bueno, en primer lugar, la primera conclusión que tenemos es la validación de este método que funcionó, que comprobó que a través de la búsqueda y selección de ambiente, de planta, de momentos, de un screening, obtuvimos un extracto acuoso botánico con un herbicida, un efecto herbicida postemergente que posiblemente sea sistémico. Faltan un montón de etapas de ensayo, de cosas a probar. Y como perspectivas, bueno, hay un escalado que falta, que tenemos por delante, que incluye lo mismo que les había compartido en la segunda etapa, probar diferentes dosis. Esto ya lo estamos haciendo, inclusive ya tuvimos resultados preliminares que a mitad de la dosis de lo que yo les estoy mostrando funciona también muy bien. Probar la eficacia de extracción con otros solventes, otros métodos de secado. Para la primera etapa se utilizan métodos de secado liofilizado porque esto asegura una mejor conservación de la muestra y de no alterar los compuestos químicos. Probar, existen otros métodos y también probarlo a ver con cuál se obtiene un mejor rendimiento. Mayores escalas de evaluación, todo lo que yo les mostré son en maceta y estamos seguros que este extracto tiene el potencial para probarlo a mayores escalas. Y bueno, el fin final, volviendo al principio de la presentación, es la identificación del activo. Nosotros estamos trabajando con un extracto de una planta, en lo cual claramente hay un compuesto activo que puede servir para el desarrollo de herbicidas, que
tiene un montón de estudio por delante, pero que falta identificarlo y en base a eso el estudio de la bibliografía de ese compuesto. Lo interesante es que esta planta en particular no se sabe hasta el momento, no está reportado ningún tipo de efecto fitotóxico o efecto herbicida. Así que bueno, estamos muy, muy entusiasmados con los resultados. Y bueno, creo que me aceleré un poco, pero para cerrar les quiero agradecer a todos la atención y compartirles la empresa donde yo trabajo, que es Indioar, que estamos en Rosario, y que están más que bienvenidos a visitar la página de internet, en la cual hay un montón de otros trabajos que estamos desarrollando y cosas que vamos haciendo. Bueno, mi contacto ante cualquier consulta que tengan, sea bienvenido. Así que muchas gracias y muchas gracias a la organización de ASACIM por la invitación. Bueno, muchas gracias, Lara. Excelente tu presentación, un tema muy, muy interesante también. Te voy pasando alguna pregunta que nos fue llegando. En primer lugar, a ver si hay algún producto bioherbicida a nivel comercial, ya sea en Argentina o en otro país, si tenés algún tipo de conocimiento al respecto. Acá en Argentina, que yo esté al tanto, aún registrado no, el contexto de bioherbicida es el de todos los productos biológicos, es donde hay más demanda. A nivel mundial sí existen bioherbicidas, el ácido pelargónico que mencioné, que usamos como control positivo, es uno. Es muy interesante el hecho también de que la mayoría de los bioherbicidas que existen están desarrollados a partir de microorganismos. Nosotros acá estamos planteando el desarrollo a partir de metabolitos de plantas, este concepto que se menciona mucho en nuestro grupo de malezas que matan malezas. Y bueno, es posible, quizás no es tan común como este desarrollo que te menciono de microorganismos, pero sí existe y hay una demanda muy alta y eso está bueno para este tipo de resultados. Bien, genial. Te paso otra. No sé si tienen pensado estudiar o si ya han arrancado a ver algún tipo de estudio acerca del comportamiento de estos tipos de productos bioherbicidas, si tienen algún tipo de comportamiento residual, estos extractos a nivel de suelo, y el efecto que puedan llegar a tener en la microbiota o en organismos no blancos en este caso. Claro. En estas etapas no se estudia eso, estudiamos más bien directamente en plantas, sí en especies no target, como vieron en las fotos, no todas las especies a las cuales realizamos ensayos son especies de maleza, sino que también nos interesa saber el resultado en otras especies como soja, maíz, avena, pero en cuanto, también se hacen screening en especies de insectos y de microorganismos, pero bueno, más bien pensado al efecto de que puede llegar a tener este extracto, pero no profundizamos a la microbiota del suelo. Pero sí es algo muy interesante que lo tenemos en cuenta en la búsqueda de bibliografía y que tiene que estar presente sí o sí en etapas más adelante para el desarrollo del producto. Pero bueno, ya el hecho de que sea biológico nos da ese pie de que generalmente, no siempre, pero generalmente la toxicidad y la permanencia en el ambiente sea menor. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lara, por tu excelente presentación. Vamos a pasar ahora al último trabajo que vamos a presentar para cerrar esta mesa. Para ello vamos a invitar a Matilde Moore. Matilde es ingeniera agrónoma, tiene también un máster en mecanización agrícola, es profesora adjunta del curso de mecanización agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, en el día de hoy Matilde nos va a estar presentando su trabajo que se titula Aplicación dirigida de herbicidas, incidencia de variables tecnológicas y operativas sobre la eficiencia de pulverización. Bueno, adelante Matilde. Bueno, muchas gracias Patricia, buenas tardes a todos. Bueno, el trabajo que les presentamos, que les venimos a presentar,
estuvo desarrollado por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de La Plata, y con la colaboración y participación de una empresa que fue la que aportó el sistema, en este caso, de aplicaciones dirigidas. ¿Cuáles fueron los objetivos principales del trabajo? Caracterizar la población de gotas de diferentes alternativas, de boquillas, de diferentes tamaños de boquillas en este caso, valorar, y esto fue algo importante, hacer hincapié en la capacidad de identificación de las malezas y en la precisión de la pulverización a 2 velocidades diferentes por parte de este sistema de aplicaciones dirigidas, el sistema WIDI. Y por otro lado, generar, y esto es lo que pretendemos siempre con estos tipos de trabajos, esta contribución, generar información que nos sirva para futuros trabajos, para identificar valores mínimos o rangos para un uso a campo y que después puedan ser vinculados con una eficiencia en el control de las malezas. El ensayo se llevó a cabo en el mes de junio del año pasado. Se realizó el ensayo sobre un lote que, como ven en la imagen, tenía un rastrojo de cebada y de soja de segunda. Es muy importante en este tipo de tecnologías saber cuál es el tipo de residuo con el que contamos, cuál es el volumen de ese residuo. Se utilizó una máquina autopropulsada sobre la cual se le montó un sistema de pulverización dirigida, el sistema WIDI. Este sistema WIDI que se montó sobre esta máquina tenía un ancho de 20 metros, con 20 sensores ubicados a 1 metro, y por cada sensor había 5 pastillas que estaban distanciadas a 20 centímetros. La altura de trabajo de esta máquina pulverizadora fue de 60 centímetros con respecto a nuestro objetivo de aplicación. El caldo, se utilizó un caldo en función de las recomendaciones del profesional que está a cargo del establecimiento, y función, creo que está asociado con lo que mencionó hoy Fernando en la primera charla. Se utilizó una mezcla de glifosato, 2,4-D, picloram y saflufenacil en menor medida para poder hacer el control del objetivo nuestro de aplicación. Nuestro objetivo fue la rama negra, de acuerdo a la incidencia y a la importancia en el lote. Se trató de buscar malezas, el objetivo que tenga, la rama negra que tenga un mismo diámetro, estaban en pleno desarrollo vegetativo, todas tenían más de 10 hojas y aproximadamente tenían un diámetro de 15 centímetros, que también es un parámetro importante a la hora de realizar este tipo de aplicaciones. Y si queremos reducir variables que nos puedan afectar los resultados, debemos de alguna manera tratar de homogeneizar el tamaño de la maleza que vamos a ir tratando. Se utilizaron 2 pastillas que fueron los tratamientos. Ambas pastillas fueron de abanico plano uniforme. Una primera boquilla de un menor caudal, una 30-02, con las 2 boquillas de igual ángulo, un ángulo de 30 y un caudal de 0,2, y la segunda boquilla con el ángulo de 30 y un caudal de 0,3 de mayor caudal. Se fijó una dosis de aplicación de 70 litros por hectárea, para lo cual, para poder alcanzar esa dosis de aplicación, con las diferentes alternativas de boquillas, se utilizaron diferentes velocidades de trabajo y ciclos de trabajos diferentes. Para la boquilla de menor tamaño se trabajó a 14 kilómetros por hora y con un ciclo de trabajo de 67%, es decir, un sistema de amplitud de pulsos de amplitud modulada del 67%, en tanto que con la boquilla más grande se trabajó a 26 kilómetros por hora y con un ciclo de trabajo del 83%.
para todas las boquillas, para las dos boquillas se hizo el control necesario previo a realizar la aplicación. Se hizo un control de la presión con un manómetro de precisión, se determinó el caudal mediante jarras y se realizó la evaluación del perfil de distribución de este tipo de boquillas mediante un banco. Para explicar brevemente en qué consiste este sistema. A diferencia de los sistemas que originalmente salieron, en un principio salieron, estos sistemas lo que logran es mantener el volumen de aplicación sin variar los tamaños de gotas. Que originalmente los primeros sistemas uno fijaba la dosis de aplicación, pero los tamaños de gotas variaban de acuerdo a la presión y a la velocidad de avances que iba cambiando a lo largo de las aplicaciones. Entonces, estos sistemas fijan la dosis de aplicación en función de una frecuencia de pulsado y de un ciclo de trabajo, ¿sí? Entonces, en función para una pastilla determinada, función de una velocidad de trabajo, en este caso para la 3002 utilizaron 14 kilómetros por hora, y una dosis de aplicación de 70 litros por hectárea, se fijó un porcentaje de pulsos de amplitud modulada del 67%, que aquí a la derecha en la imagen la pueden ver. Bien. Se localizó, se georreferenció cada una de las malezas, se hicieron 9 repeticiones para cada uno de los tratamientos. A cada una de las malezas se las georreferenció y se les hizo un marco de referencia. Ese marco de referencia que está establecido acá por estas dos maderas, se colocaron en los extremos 4 tarjetas hidrosensibles y en el centro de la maleza se colocaron otras 3 tarjetas, de manera tal que en el sentido de avance de la máquina pulverizadora podíamos tener tarjetas en la parte anterior a la maleza, en la parte central de la maleza y en la parte posterior a la maleza. Y en el sentido transversal al avance tenemos las tarjetas a la izquierda, en el cuadro de la maleza y a la derecha de la maleza. El distanciamiento de este marco de referencia estuvo dado, fue de 30 centímetros en acuerdo con el ancho de pulverizado de estas boquillas, y el distanciamiento estuvo dado por el margen número 2, que significa que el sistema 10 centímetros antes de detectar la maleza empieza a aplicar y finaliza de aplicar su aplicación 10 centímetros posteriores a la maleza. Esto todo estuvo preseteado, ¿no? Bien, luego de colocadas esas tarjetas, se hizo la aplicación, se retiraron las tarjetas hidrosensibles, ¿sí? Esas tarjetas hidrosensibles fueron guardadas en un envase hermético, y en el laboratorio, en el gabinete, fueron escaneadas a una resolución de 1200 dpi y fueron analizadas por el programa CIR 1.5, que es un software de análisis de tarjetas hidrosensibles y que nos da una caracterización de la población de gotas que está llegando a nuestro objetivo. De la cantidad de parámetros que nos otorga el programa, se seleccionaron los más importantes, se tomó como variables explicativas la cantidad de impactos por centímetros cuadrados, la cantidad de impactos que llegaban a nuestro objetivo de aplicación, el área de cobertura de la tarjeta, el porcentaje de área de cobertura de la tarjeta, el diámetro de las gotas que estaban llegando que llegan a ese objetivo, y 2 parámetros que dan una idea de la homogeneidad de la población de gotas que llegan a nuestro objetivo de aplicación. Y en este caso, y a diferencia de otros ensayos anteriores, se tuvo en cuenta la cantidad de impactos menores a 100 y a 200 micrones que llegaban a nuestro objetivo de aplicación. Se determinaron las condiciones meteorológicas,
de temperatura, humedad y velocidad del viento. Fueron condiciones homogéneas a lo largo de todo el ensayo, fueron condiciones que no generaron ningún tipo de problema o de inconvenientes a la hora de pulverizar, que no interfirieron en los resultados obtenidos. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Bueno, en cuanto a densidad de impactos, y acá es muy importante, independientemente de la boquilla utilizada, del tamaño de la boquilla utilizada, el sistema detectó con mucha precisión la maleza. Detectó la maleza y pudo hacer una aplicación muy precisa en función de la velocidad de avance. Eso se pudo ver con cualquiera de las dos boquillas. También, cualquiera de las dos boquillas se alcanzó sobradamente la cantidad de impactos necesarios, tanto para la aplicación de un producto de acción sistémica, que hablamos generalmente de 30, 40 o 50 impactos, como para la aplicación de un producto que actúa por contacto, cuando hablamos de 70, 80 o 90 impactos por centímetro cuadrado. Cuando hablemos, no se encontró una diferencia entre las tarjetas en cada uno de los tratamientos. La única diferencia estuvo entre el tratamiento de mayor tamaño, la boquilla de mayor tamaño respecto a la de menor tamaño, y esto puede estar dado por una mayor caudal, dado por una mayor velocidad de avance y por un mayor sistema, un mayor ciclo de trabajo de este segundo tratamiento respecto al primero. Tenés 3 minutos, Matilde. Bien. El diámetro de las gotas, bueno, el diámetro de las gotas de la pastilla de mayor tamaño fue significativamente mayor a la de la pastilla más chica. Y en cuanto a los impactos de menor tamaño, de menores a 100 y a 200 micrones, también se diferenció significativamente. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que muchos autores hacen hincapié en la necesidad de gotas muy finas, que si bien son altamente derivables, son las que nos permiten muchas veces mejorar la velocidad de control, de la eficiencia de control en las malezas. Por último, en cuanto a la cobertura, fue la variable menos sensible y fue la variable que no presentó diferencias significativas entre los tratamientos. Sin embargo, los valores fueron superiores a aplicaciones con igual caudal en aplicaciones de cobertura total. Disculpen la aceleración. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones del trabajo? La boquilla de mayor tamaño obtuvo una mayor densidad de impacto, de mayor diámetro, y un mayor número de impactos menores a 100 y 200 micrones. La cobertura fue el parámetro menos sensible, no se visualizaron diferencias significativas, y los objetos y esto es lo más importante, lo que tenemos que hacer hincapié, es que los objetos fueron identificados con precisión. Y tanto la boquilla de menor tamaño como la boquilla de 0,3 superaron la cantidad de impactos necesarios para el control de malezas. Bueno, desde ya, muchas gracias. Ahí está mi correo, cualquier consulta para ampliar los datos o los resultados de este ensayo. Bueno, muchas gracias, Matilde. Excelente también tu presentación. Bueno, vamos con algunas preguntas que nos han llegado acerca de este trabajo. Por aquí consultan si sabés cuál es la adopción o el nivel de uso de esta tecnología a nivel país, y bueno, yo un poco previendo la respuesta, ¿cuál crees que es la principal limitante para que aumente el uso? Esta tecnología, a nivel mundial es una tecnología que se ha adoptado en mayor medida. Y acá estamos recién iniciando, o sea, es una adopción que viene bajando del NEA por el tipo de sistema de producción que tienen, el tipo de residuo. Es una adopción inicial, si quiere, se están adoptando este tipo de sistemas, de tecnologías, porque el sistema va a eso, ¿sí? No contaminar, disminuir las contaminaciones, evitar las resistencias de malezas, entonces hacer una aplicación dirigida a la maleza,
Entonces hay que seguir estudiando, avanzar en los estudios relacionados a los diferentes sistemas que tenemos nosotros productivos a nivel país. Es muy diferente el sistema de producción que podemos encontrar en el NEA al que podemos encontrar en nuestra provincia. Entonces la tecnología tiene que ir ensayándose en función de las diferentes situaciones. Y bueno, y respecto a las desventajas, por un lado está el tema del ancho de trabajo, de las velocidades de trabajos y relacionado a las velocidades a los sistemas, nuestros sistemas productivos, de la siembra directa generalizada, y también, por supuesto, el costo hoy en día, al ser una tecnología incipiente, es elevado aún. Bien, perfecto, clarísimo. Y en cuanto a la vida media de estos dispositivos, o bueno, en el caso de que un productor quisiera invertir, ¿cuál es, digamos, el tiempo de uso que pueden llegar a tener? Y en el caso de que tuviera algún desperfecto en cuanto al servicio técnico, demás, ¿cómo estamos en eso a nivel país? No, las empresas que lo comercializan hacen un servicio técnico del sistema. Y en cuanto al uso, va a depender, por supuesto, del mantenimiento y de la prolijidad en el trabajo, ¿no? Y del control de nuestros órganos activos principales, que en este caso van a ser las boquillas, ¿sí? Entonces, como toda máquina, en función del mantenimiento que uno le haga, va a poder tener una mayor durabilidad, ¿sí? Bien, perfecto. Y ya la última, como para cerrar, ¿hicieron algún tipo o sea, miraron la eficiencia de control, hicieron alguna evaluación de control o de eficiencia de control sobre la maleza? Se hicieron mediciones, sobre todo evaluando algunos parámetros de los tamaños de gota, esto que he mencionado, relacionado al menor tamaño de las gotas de menores a 100 y 200 micrones, a ver si se encontraba algún efecto en la velocidad de eficiencia de control, y no hubo diferencias. Hubo una pequeña diferencia en cuanto a los primeros 15 días, pero los dos tipos de tratamiento lograron niveles de control altos y muy buenos en cualquiera de los dos. Bien, perfecto. Bueno, déjame agradecer, Patricia, sí, perdóname, sí, déjame agradecer a las empresas, en este caso a la gente, bueno, de Viento Sur, que siempre, que las empresas de alguna manera cuando uno sale a campo y a querer hacer ensayos nos acompañan con cualquier tipo de tecnología o maquinaria que es el área nuestra. Así que agradecer enormemente a las empresas en querer seguir investigando, generando información para poder mejorar este tipo de tecnologías, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, yo les agradezco a los tres, Fernando, Lara, a Matilde, por sus excelentes presentaciones. La verdad que fueron temas muy variados.